Hola, muy buenas de nuevo. Pues esta semana vamos a comenzar este martes con un pensamiento que he titulado Mirad con diligencia. Eso está en el libro de Efesios, capítulo 5 del 16 al 20. Lo voy a leer. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios, del Señor. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El primer punto que dice es mirad, mirad, pues con diligencia, cómo andéis. Una de las cosas, esto realmente es una exhortación para cada uno de nosotros, para saber andar, para saber caminar en la presencia del Señor. Mirad pues con diligencia, es decir, ser diligente en ver cómo andamos, no como necios, no andamos a lo que será, lo que pasará, no como los necios que van de un lado a otro sin un rumbo fijo, sino como sabios, sabiendo cuál es nuestra meta y cuál es nuestro rumbo. Tenemos que ser diligentes, tenemos que estar mirando firmemente a la meta. Pablo decía que él no se consideraba que ya la habría alcanzado, pero que sí él proseguía la meta al supremo llamamiento de Dios. Eso es actuar como sabio. Mirar la meta, procurar alcanzar la meta. Tenemos que ser diligentes, tenemos que ser fuertes, tenemos que estar firmes en cómo tenemos que andar, no como los necios, que son llevados por cualquier viento de doctrina, sino nosotros tenemos que estar firmes sabiendo en quién hemos creído y quién nos guía en todo tiempo y quién está con nosotros y en nosotros. Andando como sabios, no como los necios, aprovechando bien el tiempo. Hay que aprovechar el tiempo. Hoy en día muchas veces estamos como anonadados, por no decir atontados, sino anonadados y estamos como quietos, sin saber qué hacer ni cómo actuar. Estamos dejando pasar el tiempo, no estamos aprovechándolo ahora que los días son malos, porque la gente hoy necesita esperanza, necesita ayuda, necesita compasión, necesita guía espirituales, porque hoy en día hay tanto malo en este mundo, hay tanta maldad en este mundo, que el mundo necesita realmente consuelo. El mundo necesita ver que hay un pueblo que está creyendo firmemente en las promesas del Señor. El mundo necesita esto, esperanza. Necesita que los levantemos, necesita que les ayudemos a creer. ¿Y cómo va a hacer todo eso? Pues el Señor lo dice claro en su palabra: estas señales seguirán a los que creen. Muchos harán estas señales aún mayores. Lo que pasa es que la iglesia está quieta. El pueblo de Dios está quieto.
no está aprovechando el tiempo. Estamos anonadados. ¿Por qué? Porque hay tantas cosas en este mundo que nos tienen preocupados. Algunos están preocupados por la política, otros están preocupados por las enfermedades, otros están preocupados por esta pandemia, otros están preocupados en su bienestar personal, otros están preocupados por el paro, otros están preocupados por tantas cosas que nos llenan la cabeza de tanta incertidumbre que eso hace que estemos anonadados, atontados, sin motivación, sin motivo para poder seguir al supremo llamamiento, a lo que Dios nos ha llamado. Tristemente, yo creo que estamos así. No estamos andando diligentemente. Estamos andando como los necios. No estamos aprovechando el tiempo. Y yo sé que los días son malos. Y muchos dirán, pero es que los días son muy malos. Pero ahora es cuando tenemos que aprovechar el tiempo, porque puede ser que llegue un día en que no podamos aprovecharlo. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Hay una cosa, no podemos seguir siendo insensatos. Tenemos que entender cuál es la voluntad de Dios. ¿Y cómo podemos entender cuál es la voluntad de Dios? Pues yendo a Él, buscándolo a Él. Yo recuerdo un pastor estaba predicando y como muchas veces estamos orando, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es tu voluntad? Y decía, la voluntad de Dios ya está escrita en su palabra. Esa es la voluntad de Dios. Está escrita, a menos que sea otra cosa que tú necesites y que realmente Dios pueda llegar a tocarte. Pero la verdad es que tenemos que ser entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Entendido. Porque muchas veces cuando pedimos al Señor, Señor, ¿puedo hablarle a esta persona? como la parte humana o carnal de nuestro ser nunca va a estar de acuerdo con la voluntad de Dios, nunca va a permitir que hablemos a las personas de Cristo Jesús y de la salvación. Somos insensatos, no estamos aprovechando el tiempo, no andamos diligentemente, no andamos entendiendo cuál es la voluntad de Dios. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Y estas señales creerán a los que me siguen o a los que creen en mí. Estamos olvidando mucho de lo que es la voluntad de Dios. Estamos olvidándonos de muchas cosas. Hay tanta necesidad de salvación, tanta necesidad de sanidades. Y sanidad interior, sanidad que pueda dar esperanza a las personas. Sanidad de la depresión, sanidad de la ansiedad, sanidad sobre el miedo, el temor de lo que puede estar aconteciendo al mundo. Sanidades realmente muy necesarias en estos días. Milagros, también necesitamos milagros. Necesitamos profetas que hablen al pueblo de Dios y que nos zarandeen y nos digan, no te quedes quieto, eres un insensato, tienes que trabajar para tu Dios, para el Señor, pues Él está puesto ahí para que tú seas obrero a su mies. El Señor salió varias veces en el día para reclutar obreros para la mies. Y Él hoy en día está tratando de reclutar aún obreros para la mies. La mies es mucha, los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros. Si el Señor te está enviando a su obra, eres un obrero suyo. Por supuesto que muchas veces andamos como si fuéramos reyes y los reyes no hacen nada sino que mandan, pero el rey es Él. Y Él es rey de reyes, es decir, que aunque tú seas rey,
Tú eres un rey pequeño mientras Él es el rey de reyes y Él te manda a hacer su voluntad. No seamos insensatos, sino entendidos en cuál es la voluntad de Dios. Dice también, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed lleno del Espíritu. Ya sabéis que el que se embriaga con vino muchas veces pierde el control de sí mismo y muchas veces hace cosas que no son gratas ni son agradables a los ojos ni de las personas y por supuesto de Dios mucho menos. Se nos recomienda, no os embriaguéis con vino, es decir, no seamos borrachos, beodos. No seamos personas que han perdido el control de su vida y son capaces de manifestarse en contra de su mujer y de sus hijos, dándoles palizas de muerte porque han perdido totalmente el control, insultando, faltando al respeto. Hay disolución en la embriaguez, hay disolución en el vino. Se nos recomienda no embriagarnos, no dice que no bebamos, sino que no nos embriaguemos, que es muy distinto. Porque muchos piensan que no hay que beber vino. Se puede comer vino en la comida o puede beberte una copita en un momento, pero no tenemos que embriagarnos, es decir, perder el control y hacer cosas de las cuales después nos podemos arrepentir, pero el daño ya está hecho. ¿Cuántos borrachos o embriagados le han pegado paliza de muerte a sus esposas y a sus hijas? Pierden el control totalmente. Y dice aquí, antes bien, sed lleno del Espíritu. Mucho cuidado. Una cosa es ser lleno del Espíritu y otra cosa es ser borracho en el Espíritu o del Espíritu. En las borracheras se pierde el control. Una cosa es estar lleno del Espíritu. Yo me pregunto cuando vemos la palabra de Dios a nuestro Señor Jesucristo, a Pablo, a Pedro y a tantos apóstoles y a tantos siervos de Dios, si ellos se han comportado como borrachos del Espíritu. Ellos se comportaban siendo llenos del Espíritu y muchas veces siendo llenos del Espíritu no pierden el control, sino que saben lo que están haciendo. Pablo se sacudió una serpiente de la mano, Pedro y Juan hacían milagros, Pablo hacía milagros, Jesús hacía milagros y nunca se quejó. Es malo, hacía a todo aquel que él veía que necesitaba. ¿Cuántas personas en el mundo necesitan un milagro en sus vidas? Y nosotros estamos ahí insensatamente. Algunos borrachos del Espíritu se ponen a dar vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y saltan y gritan y parece que lo ha tomado un espíritu y se lo ha llevado por cualquier otro lado. Borracho lo que hace es que muchas veces muchos se sienten mal en las congregaciones por estas actitudes. Yo he visto se imponen las manos, caen al suelo y se retuercen como lagartos, como gusanos. Se mueven y entonces se llega el predicador y les pone las manos y reprende cualquier espíritu que haya ahí dentro de él. Yo no sé si los cristianos pueden ser, yo pienso que no, que un cristiano teniendo el Espíritu de Dios en él, no puede haber otro espíritu que entre dentro porque el Señor no se lo permite. Pero muchas veces vemos esa actitud y hacen que muchos de las congregaciones, muchos cristianos se sientan mal o se sienten mal por eso. Imagínate la gente del mundo y de la calle pensando que estamos locos,
porque la borrachera es locura. Cuando los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo en el aposento alto y empezaron a hablar en otras lenguas, ¿qué crees tú que pensó la gente de abajo? Que estaban borrachos. Pedro tuvo que decir que no, que eso era la manifestación del Espíritu Santo. Pero hablaban en las lenguas de aquellos que estaban allí. Es decir, estaban profetizando, tenían el control. No estaban saltando por arriba, por abajo, no estaban revoloteándose, no estaban cayendo al suelo, retorciéndose, sino hablando en lenguas, dando las gracias y alabando a Dios en todas sus maravillas. Eso es lo que oían la gente, aunque creían que estaban borrachos, pero les oían hablar las maravillas de Dios en nuestras lenguas. Una cosa es ser lleno del Espíritu y otra cosa es ser un borracho en el Espíritu. No, eso no. Yo lo admito, si no podemos estar embriagados de vino, tampoco podemos estar embriagados del vino de lo alto. Tenemos que estar llenos, tenemos que estar satisfechos. Pablo le recomienda a Timoteo que beba un poco de vino en las comidas para ayudarle en sus dolencias estomacales. Una cosa es beber ese vino y otra cosa que Timoteo cogiera la botella y se emborrachara perdiendo el control de todo. No. Una cosa es ser lleno y satisfecho y otra cosa es perder el control. Dios no quiere que tú pierdas el control. Dios quiere que tú le alabes y que tú le glorifiques. Por eso después dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Siempre, cuando estamos llenos del Espíritu, si estamos llenos, y eso es lo que requiere y lo que nos manda aquí el apóstol, que dice, antes bien, sed llenos del Espíritu, ¿para qué? Para hablar entre nosotros con salmos. Testificar, testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Con himnos y cánticos espirituales. Una cosa es cántico espiritual, es cantar en el Espíritu. Cántico espiritual es decir, cánticos que den la gloria al Señor. No cánticos que no sabe si son cristianos o no, porque no se sabe. Y otra cosa es cánticos espirituales que alaben la grandeza de nuestro Señor, que alaben lo que Él ha hecho por nosotros, que nos lleven a la adoración, que nos lleven a reconocer cuán grandes cosas Dios ha hecho en nosotros. Cánticos espirituales, cánticos que alaben la grandeza y que le den la honra, la gloria y el honor. Podemos ver cántico en el Apocalipsis, cantaban el cántico de Moisés. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso. Esos son los cánticos espirituales, cánticos que alaben y den la gloria al Señor. Por eso dice que sigue cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, porque muchas veces tenemos que alabar al Señor en nuestros corazones. No hace falta que chillemos alabando a Dios en nuestros corazones. Yo recuerdo cuando me convertí, cuando iba a mi casa andando, iba cantando para mí adentro, no para que nadie escuchara nada, para mí adentro, cantando cánticos del Señor, coritos que alababan y que me hacían sentir lo grande y lo maravilloso que era estar en la presencia del Señor y ser un hijo suyo. Dando siempre gracias por todo a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que dar en todo esto, cuando estamos llenos del Espíritu, dando gracias siempre, siempre gracias a Dios por lo que Él ha hecho en nosotros, dando siempre gracias a nuestro Padre Celestial, y todo siempre en el nombre de Jesucristo.
¿Por qué? Porque no hay otro nombre dado a los hombres. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. El Señor es maravilloso. Todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, o como dice, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, yo os lo daré, dice el Señor Jesús. Todo lo que pidamos, Él nos lo va a dar. Pero tenemos que estar llenos del Espíritu. Tenemos que ser entendidos de cuál es su voluntad. Tenemos que ser diligentes. Tenemos que ser sabios y aprovechar bien el tiempo. No podemos perder el tiempo en chisme, en juicio, en acusaciones, en rebeldía. No podemos perder el tiempo, tenemos que ser sabios, tenemos que aprovechar el tiempo, tenemos que estar llenos del Espíritu. Procuremos, pues, mirar con diligencia cómo andemos. Como sabios tenemos que andar, tenemos que aprovechar el tiempo, tenemos que ser entendidos en cuál es la voluntad de Dios. Y tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, dándole la honra, la gloria y el honor, dándole siempre gracia en el nombre de Jesús, cantando y alabando cánticos espirituales que lo glorifiquen. Shalom, Maranatha, y que Dios les bendiga. El Señor viene pronto, por eso hay que aprovechar el tiempo. Tenemos que levantarnos. No tenemos que seguir anonadados ni atontados, sino levantarnos y glorificar al Señor en nuestras vidas y en nuestro andar. Hasta el viernes.